Continuamos con los ejercicios del tema 9 derivadas. En esta ocasión, el 9.33 nos dan un polinomio f de x igual a x cubo menos 2x más 5 y nos piden sacar la recta tangente y la recta normal a la función en el punto de inflexión. Recordamos la teoría de recta tangente. Imaginad que tenemos una curva, la gráfica de una función, la que sea. Aquí tenemos la variable independiente x, aquí tenemos la variable dependiente y tenemos una función con la gráfica que sea. Y aquí tenemos la gráfica de f de x. Imaginad que ahora aquí justo en este punto, cuya variable independiente es x0 y la imagen que genera x0 la función será f de x0, dado un punto que pertenece a la gráfica, si yo cojo x0 y subo hasta encontrarme con la función, la imagen, el eje vertical será f de x0, pues si por ahí trazo una recta tangente que corta a f de x de manera tangencial en el punto de tangencia, se cumple lo que hemos llamado la interpretación geométrica de la derivada. Interpretación geométrica de la derivada. Y esa interpretación geométrica, como ya demostramos en clase, confirma que la derivada de la función en el punto x0 coincide con la pendiente de la recta tangente. Voy a cambiar de color, voy a coger el azul y voy a dibujar por este punto una recta, le voy a hacer la mano alzada, voy a dibujar por aquí una recta, ¿vale?, que sea tangente a la función en el punto de tangencia. Esa recta que es tangente va a formar un ángulo con el eje horizontal y ese ángulo va a ser alfa. La tangente de alfa, es decir, la tangente del ángulo que forma la recta con el eje horizontal, es la pendiente de la recta. Si esa pendiente es de una recta tangente, pues lo llamamos pendiente de la recta tangente. Con el concepto de derivada demostramos, a partir del concepto de tasa de variación media, que la derivada de la función en un punto coincide con la pendiente de la tangente de la función que pasa por ese punto. Si ahora con esta relación utilizamos la ecuación punto pendiente de la recta, ecuación punto pendiente de la recta, pues tendremos que la pendiente de la recta, en este caso la derivada f' de x0, pues ahora viene la forma de la punto pendiente. X menos la coordenada horizontal del punto, x0, en el denominador, y menos la coordenada vertical del punto. Y esa expresión nos da la ecuación de la recta tangente a la función en un punto. Cojo el punto, saco su imagen y por aquí saco la derivada evaluada en el punto. ¿Qué relación hay entre la recta normal y la recta tangente? Pues la recta normal es perpendicular a la recta tangente. Si por este punto ahora trazamos una recta que sea perpendicular, forme 90 grados con la recta tangente, tendremos la recta normal. Esa recta naranja pasa también por el punto x0 y f de x0 y es perpendicular, es normal a la recta tangente. Sabemos que si hay dos rectas tangentes, si hay dos rectas que son perpendiculares, si la recta tangente es perpendicular a la recta normal, t de tangente, n de normal, significa que la pendiente de la recta tangente multiplicado por la pendiente de la recta normal vale menos 1. Por lo tanto, vamos a poner por aquí arriba, si queremos sacar la expresión de la recta normal, y escribimos su ecuación punto pendiente, la parte de la derecha va a ser exactamente igual, x menos la coordenada horizontal del punto, y menos la coordenada vertical del punto, y lo que va a cambiar es la pendiente. Este es un resumen de lo que ya sabemos de teoría. La pendiente, como existe esta relación, y la pendiente de la recta tangente coincide con la derivada, pues aquí tendremos menos 1 partido f' de x0. Y de esta forma hemos repasado la teoría de recta tangente con su pendiente, que coincide con la derivada, y la recta normal que es perpendicular a la recta tangente. Pues si eso lo tenemos claro, vamos a utilizarlo para resolver el ejercicio 9.33. El 9.33 nos dice que tenemos que sacar esas dos rectas en el punto de inflexión. Es un polinomio de grado 3.
Un polinomio de grado 3, ¿vale? Esas frases son de las que voy diciendo en clase y es bueno apuntar. Muchas veces, aunque no lo escriba en pantalla, no lo escriba en clase en la pizarra, pues son ideas matemáticas muy potentes que sirven para resolver muchos ejercicios. Pues un polinomio de grado 3 siempre tiene punto de inflexión. Un polinomio de grado 3, si dibujamos la gráfica asociada a un polinomio de grado 3, esa gráfica siempre tiene un punto de inflexión. Siempre habrá un punto de inflexión en un polinomio de grado 3. Pues bien, vamos a calcularlo. ¿Cómo se calcula el punto de inflexión de una función? Aplicando la condición necesaria de punto de inflexión. Condición necesaria de punto de inflexión. Y esa condición necesaria es segunda derivada igual a 0. Vamos allá. F' nos quedará 3x cuadrado menos 2. Vamos derivando la función. F segunda nos queda ese 6x. Si la segunda derivada la igualamos a 0, nos queda 6x igual a 0. De aquí sustituimos x igual a 0. ¿Quién es x igual a 0? X igual a 0 es un candidato a punto de inflexión. Ahora mismo x igual a 0 no sabemos si es un punto de inflexión. Sabemos que cumple la condición obligatoria para ser punto de inflexión. ¿Qué tendríamos que hacer? Aplicar una condición suficiente. Y condiciones suficientes hemos estudiado dos. O bien dibujamos la recta real y vemos el signo de la segunda derivada, o bien nos vamos a la tercera derivada. Voy a utilizar esa opción. Voy a hacer la tercera derivada va a quedar igual a 6. Y ahora, en la tercera derivada, tenemos que sustituir el candidato a punto de inflexión. Nuestra tercera derivada evaluada en 0 es igual a 6. ¿Por qué? Porque la función tercera derivada es una función constante que siempre vale el número 6. Esta cantidad es positiva. Significa que si la tercera derivada evaluada en el candidato a punto de inflexión es distinta de 0, en este caso positiva, significa que efectivamente sí hay un punto de inflexión. Y además, este punto de inflexión es un paso de cóncava a convexa. Cuando nos encontramos que la tercera derivada de una función evaluada en un candidato a punto de inflexión es mayor que 0, el punto de inflexión hay un cambio de curvatura de cóncava a convexa. Pues ya lo hemos demostrado, que ya tenemos el punto, vamos a sacar la recta tangente. ¿Qué nos faltaría? Sacar su imagen y aplicar las dos ecuaciones que hemos visto, tanto para la recta tangente como para la recta normal. Resumiendo o recapitulando, x0 va a ser 0, el punto donde tenemos que sacar la recta tangente. Cuando digo punto, la variable independiente, la variable dependiente f de x0 pues va a ser f de 0 y es sustituir en la función polinómica x por 0 y vale 5. Por tanto, tenemos el punto 0, 5 y por ese punto, por el punto 0, 5, tenemos que sacar la recta tangente y la recta normal. La derivada f' evaluada en 0, sustituimos aquí en la derivada y nos queda menos 2. Por lo tanto, la recta tangente será la derivada evaluada en 0, menos 2, igual abajo x menos 0, arriba y menos 5. Esa es la ecuación punto pendiente de la recta. Si nos pidieran ponerla en forma general, en forma explícita, pues operaríamos. Lo voy a dejar así porque no me piden ninguna forma concreta. Y si queremos sacar la recta normal recuerdo que es menos 1 partido f', es decir, menos 1 partido f', que valía menos 2, menos 1 partido f', menos 1 partido menos 2, menos entre menos más, pues menos y menos queda en más, un medio, y nos queda y menos 5 partido x menos 0. Y aquí tenemos la expresión de la recta normal. Tanto la recta tangente como la recta normal forman 90 grados, el producto de sus pendientes vale menos 1 y ambas rectas se cortan justo en el punto de tangencia, en este caso es el punto 0, 5. Y hemos resuelto el ejercicio 9.33. Vamos al punto 9.34, donde nos piden o nos habla el enunciado de extremos absolutos. Estoy aprovechando estos vídeos para hacer repaso de todos los de teoría de derivadas que hemos estudiado en el tema 9.
de tanto repetirlo, de tanto decir condición necesaria, condición suficiente, interpretación geométrica, la idea es que de tanto que nos suene y lo pongamos en práctica en los ejercicios, se nos vaya quedando. Muy importante los ejercicios de matemáticas, razonar con unas pocas palabras lo que estamos haciendo, para así demostrar al corrector de nuestro examen o a quien esté revisando nuestros ejercicios que de verdad estamos comprendiendo el problema. Ahora nos dan una función, recuerdo que aquí me están dando ya el dominio y su imagen, porque me están diciendo que esta función, f, está definida en un dominio, el dominio va, en este caso, desde 0 abierto hasta más infinito, y termina, muere en un intervalo, la imagen de esa función va a ser toda la recta real, es decir, de menos infinito hasta más infinito. Me están dando que en el eje horizontal la x va a oscilar entre 0 abierto y más infinito, y en el eje vertical la y, la variable dependiente, puede oscilar desde menos infinito hasta más infinito. Aquí tenemos la fórmula de la función, 1 partido x más logaritmo neperiano de x, y nos piden sacar los extremos absolutos. Nos piden sacar tanto la x, la abscisa, como la imagen donde se obtiene, y nos dan un intervalo, en el intervalo que va desde 1 partido e hasta e. Si nos dan un intervalo cerrado y nos piden sacar el extremo absoluto, el razonamiento siempre es el mismo. En primer lugar, el dominio, en este caso ya no lo están dando, ¿vale? En segundo lugar, vamos a sacar los extremos relativos. Vamos a sacar los máximos y los mínimos suaves. Ya sabemos que los extremos relativos piden la condición necesaria, primera derivada igual a 0. Primera derivada igual a 0 es la condición necesaria o bien obligatoria de extremo relativo. Una vez que tengamos los candidatos a extremos relativos, con la primera derivada igual a 0, luego tenemos que aplicar una condición suficiente. Cuando hayamos sacado los puntos, los puntos candidatos a extremos relativos, aplicamos condición suficiente para saber si tenemos un máximo o un mínimo. Con eso tendremos los máximos suaves, máximo suave o máximo relativo, y tendremos los mínimos suaves. Primera derivada igual a 0 y que sea un punto suave justo el máximo o el mínimo. Y en tercer lugar, vamos a obtener la imagen de la función, vamos a obtener la imagen de f de x, ¿dónde la vamos a obtener? En el inicio del intervalo. Necesitamos hacer una tabla donde por un lado evaluemos 1 partido e y saquemos la imagen de 1 partido e. Luego cogemos el final del intervalo, cogemos el punto e y sacaremos la imagen de f de e. Y además vamos a coger los extremos relativos. Imaginad que el extremo relativo me ha salido en x0. Pues voy a coger el punto x0 y vamos a sacar la imagen de f de x0. ¿Por qué? Porque los extremos absolutos no, se definen por tener la imagen más grande, que sería el máximo absoluto, imagen más grande, o bien por tener la imagen más pequeña, que sería el mínimo absoluto. Absoluto no tiene por qué la función ser suave en esos puntos. Puede haber un pico, ¿vale? Puede que la función no sea derivable justo en ese punto, pero sí que la imagen sea la más grande para un máximo absoluto o la más pequeña para que sea el mínimo absoluto. Pues si tenemos claro el planteamiento, vamos a ejecutarlo para este ejercicio, ¿vale? Pues el dominio, como digo, desde 0 abierto hasta más infinito. Vamos a hacer la primera derivada. Primera derivada, derivada 1 partido x menos 1 partido x al cuadrado, más derivada del logaritmo neperiano 1 partido x. Si hacemos un mínimo con múltiplo, nos queda abajo x al cuadrado y arriba nos queda menos 1 más x. Si la primera derivada la igualamos a 0, nos queda menos 1 más x igual a 0 y nos queda x igual a 1. Fijaros que x igual a 1 pertenece al intervalo que estamos trabajando. Va a pertenecer al intervalo que va desde 1 partido e hasta e. 1 partido e, podemos coger la calculadora. Un segundín. En 1 partido e, 1 dividido e, aproximadamente, pues tenemos el valor 0,37, ¿vale? 0,37 como inicio del intervalo hasta el número e 2,71. Pues mi punto 1 va a pertenecer a ese intervalo. Ahora mismo x igual a 1 es un candidato a extremo relativo. Puede que lo sea o puede que no. Candidato a extremo relativo. ¿Qué tenemos que hacer con los candidatos a extremo relativos?
aplicar una condición suficiente para saber si efectivamente es un máximo o un mínimo. Pues vamos a aplicar la condición suficiente de la recta real, por ejemplo. Vamos a aplicar la condición suficiente de la recta real, donde dibujamos la recta real, que oscila desde menos infinito hasta más infinito. Pongo el dominio de la función, en este caso desde x igual a 0 hasta más infinito, a la izquierda de 0 me da exactamente igual lo que pase, porque la función no está definida. Aquí vamos a marcar nuestro punto x igual a 1. X igual a 1. Si quisiera, podría acotar mi estudio al intervalo 0,37 2,71. Podríamos hacerlo, ¿vale? No va a afectar en nada, porque lo que voy a hacer es ver el signo de la primera derivada. Y da igual que cojamos desde 0 o de 0,37, el signo de la derivada no va a cambiar porque solamente cambia o a la izquierda de 1 o a la derecha de 1, porque para eso 1 es nuestro candidato a extremo relativo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues por ejemplo voy a coger el punto 0,5, pues f' evaluado en 0,5. Y vamos a sustituir justo aquí, en la primera derivada. Y nos va a quedar menos 1 más 0,5 partido 0,5 al cuadrado. Y eso es una cantidad negativa. Por lo tanto, la función es estrictamente decreciente. Derivada negativa, función estrictamente decreciente. Y a la derecha de 1, por ejemplo, vamos a coger el punto x igual a 2. F' evaluado en 2 nos va a quedar menos 1 más 2 partido 2 al cuadrado. Esto es una cantidad positiva, derivada positiva, función estrictamente creciente. Si a la izquierda de 1 la función baja y a la derecha de 1 la función sube, ¿qué ocurre? Pues significa que justo en ese punto vamos a tener un mínimo relativo. En x igual a 1 tenemos un mínimo suave, un mínimo relativo. Este es el valor de la x. Ahora sacaremos el valor de la imagen, ¿vale? Para x igual a 1 hemos demostrado que tenemos un mínimo relativo. Como me piden ahora estudiar los extremos absolutos, voy a coger x igual a 1, voy a coger 1 partido e y voy a coger e y voy a comparar sus imágenes. Y quien tenga la imagen más grande, la imagen siempre es la función original en f, quien tenga la imagen más grande va a ser el máximo absoluto, quien tenga la imagen más pequeña va a tener el mínimo absoluto. Pues para obtener los máximos y mínimos absolutos hacemos una tabla de valores. Y en esa tabla de valores comparamos las imágenes. Por un lado, x igual a 1 partido e, por otro lado, x igual a 1, por otro lado, x igual a e. Aquí haremos f de 1 partido e, aquí haremos f de 1 y aquí haremos f de e. Recuerdo que la imagen se estudia la función original. Si estudiamos aquí, nos va a quedar 1 partido e, nos va a quedar e más el logaritmo neperiano del número 1 partido e. Esto es e más logaritmo de 1, que vale 0, menos logaritmo neperiano de e. Pues nos va a quedar logaritmo neperiano de 1 menos logaritmo neperiano de e. Pues esto nos queda e menos 1, aproximadamente 1,71, ¿vale? El logaritmo de una división es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Logaritmo de 1 vale 0, logaritmo de vale 1, pues e menos 1, pues 2,71 menos 1, 1,71. Si evaluamos en 1 nos queda 1 partido 1 más el logaritmo neperiano de 1. Y esto es 1 más 0, 1. Y por último, en el punto E nos queda 1 partido E más el logaritmo neperiano de E. Y esto va a ser 0,37 más 1 igual a 1,37. Tenemos las imágenes 1,71, 1 y 1,37. Pues una vez que tenemos las imágenes podemos razonar. Ya sabíamos que en x igual a 1 había un mínimo relativo. Pero es que además de un mínimo relativo, puedo afirmar que en x igual a 1 hay un mínimo absoluto dentro del intervalo. ¿Por qué? Porque esta es la imagen más pequeña. De estos tres valores es la imagen más pequeña. Aquí tenemos, repito, mínimo absoluto porque su imagen es la más pequeña, pero recuerdo que habíamos demostrado previamente que en x igual a 1 también había un mínimo relativo. Y del otro dos valores, el que tiene la imagen más grande es el máximo absoluto. Máximo absoluto. En el punto de abscisa 1 partido e
y ordenada 1,71 máximo absoluto. Y en el punto x igual a 1 y abscisa y ordenada 1, mínimo absoluto, que también es un mínimo relativo. Y en el punto x igual a e, pues no tenemos ni máximo absoluto ni mínimo absoluto. Pero ojo que no he terminado el ejercicio porque me piden sacar, una vez más, la recta tangente a la función en el punto x igual a e. Recta tangente a la función en el punto x igual a e. Justo en el ejercicio anterior hemos repasado el concepto de recta tangente. Pues vamos a aplicar lo que vimos en el ejercicio anterior para sacar la recta tangente. Voy a borrar por aquí. Recuerdo la expresión en forma punto pendiente de la recta tangente de la función en un punto, que sería la derivada evaluada, ahora en este caso en el punto E, y abajo nos queda x menos e, y arriba y menos la función evaluada en e. X menos e, y arriba y menos la función evaluada en e. ¿Quién es la derivada evaluada en e? Pues esta expresión evaluada en e. Pues nos va a quedar menos 1 más e partido e al cuadrado. Eso es un número, ¿vale? Tenemos su expresión exacta, menos 1 más e partido e al cuadrado, lo que salga salió. Y abajo nos queda x menos e, que es la abscisa, y arriba nos queda y menos la función evaluada en e. Y la función evaluada en e, pues no es más que 1 partido e más 1. Si nos pidieran ponerlo en forma explícita, pues lo haríamos en la ecuación general, lo vamos a dejar así, en la forma punto pendiente. La pendiente de la recta tangente coincide con la derivada evaluada en el punto. Aquí tenemos x menos la abscisa del punto y luego tenemos y menos la imagen del punto. Pues con eso tenemos el ejercicio 9.34 terminado. Pues nuevo vídeo, nuevos 2 problemas resueltos. Un saludín para todos.